Muy bien, en Job vamos a leer del versículo 7, 8 y 9. 3 versículos. Job capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Adelante. Increíble que en esta cátedra que Dios le está dando al patriarca, le dice que le pregunte a las aves de los cielos, y son ellas quien le mostrarán. Una manera excelente de hacer perceptible un sermón, una conferencia, una disertación es usando las comparaciones ilustrativas. Comparaciones ilustrativas. Los oradores con mucho éxito lo hacen con mucha frecuencia. Y el Señor Jesucristo adoptó este sistema. El Señor Jesucristo, de manera permanente en sus enseñanzas, con mucha frecuencia, tanto cuando Él dictaba un mandamiento como cuando enseñaba doctrina, Él acompañaba su enseñanza con una comparación ilustrativa. Entendiendo que este método tiene una regla, si alguien desea usar el método de las comparaciones ilustrativas, hay una regla. La comparación usada para ilustrar, para hacer más entendible la enseñanza, tal comparación tiene que ser dentro del contexto de la audiencia. Si hemos de usar el método de comparaciones ilustrativas, es necesario, es forzoso que la comparación esté dentro del contexto de la audiencia. De no ser así, entonces, al usar información en la comparación, que no sea información del contexto de la audiencia, entonces necesitaríamos otra comparación para la comparación que se está usando. Por lo tanto, esa es la regla principal en las comparaciones ilustrativas. Para entenderlo mejor les doy el siguiente ejemplo. Si yo estuviera predicando sobre las dos ciudades descritas en Génesis 19, dos ciudades que fueron destruidas por su decadencia moral, Sodoma y Gomorra, y al estar explicando sobre el por qué fueron destruidas estas ciudades, y voy a echar mano del método de comparación ilustrativa para hacer más entendible la comparación para los mexicanos, la comparación tiene que ser dentro del contexto de los mexicanos. Así que sería perfecto usar la ilustración de las condiciones morales de la Ciudad de México en la actualidad. Cómo se encuentra la situación en la delincuencia, las violaciones, la corrupción por parte de nuestras autoridades, el soborno que piden los policías, la comunidad LGTB, toda esa corrupción moral. Si yo la uso para ilustrarles por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra, eso permitiría que ustedes lo entendieran mejor, porque la comparación está dentro del contexto de ustedes. Alaban a Dios. De esta manera, entonces, siendo mi enseñanza ilustrada con esta comparación dentro del contexto de ustedes, su mente lo va a asimilar mejor. Lo que yo esté enseñando, ustedes lo van a captar con mucho mayor facilidad. De la misma manera, el Señor Jesucristo usaba estas comparaciones tanto en sus parábolas como en sus símiles. Claro está, porque estos dos métodos, ambos así lo demandan.
Y el Señor Jesucristo, cuando usaba sus comparaciones, usaba las comparaciones en el contexto de Él como en el contexto de aquellas personas que lo escuchaban. Aquellas personas que escuchaban de oído a voz sus predicaciones, su doctrina, sus mandamientos. El Señor, al dar ya sea una parábola o al dar un mandamiento, tomaba algo del contexto de ellos y lo comparaba, y eso permitía que todos le entendieran. ¿Alaban a Dios? Estaba hablándole en aquella época a una cultura nómada, a una cultura que eran practicantes de la agricultura, a una cultura que practicaba la ganadería, a una cultura campesina. Aquella cultura era religiosa, monoteísta, celosa de sus leyes, conservadora. Ese era el contexto de aquel tiempo. Así que en ese contexto, en la lista de comparaciones usadas por el maestro, él tomaba de aquel tiempo lo que era la comida, los trabajadores, los jefes, los campos, las casas, las costumbres, la vestimenta, los matrimonios, la ropa, las jerarquías. Él tomaba todo aquello de lo cotidiano y entonces traía una enseñanza y comparaba lo que estaba enseñando con todo esto que acabo de mencionar. Y es por eso que aún la persona más ignorante, la persona más iletrada, le entendía. Porque este método es demasiado eficaz. Dar la enseñanza y luego encontrar algo que nos permita comparar la enseñanza con algo que es cotidiano. Y al ser cotidiano es muy sencillo de entender, es muy perceptible, entonces esa comparación facilita la comprensión en la enseñanza que se está impartiendo. ¿Alaban a Dios? Y es por eso que los evangelios están llenos de parábolas y de símiles, porque estos dos sistemas, tanto la parábola como el símil, contiene comparaciones ilustrativas. Y siendo que dichas comparaciones eran dentro del contexto de aquella época, en todas las jerarquías que existían en las clases sociales de aquel tiempo, en todas el Señor se daba a entender. Se daba a entender con el teólogo y se daba a entender con el campesino. Lo entendía un doctor como lo entendía un pescador. Por eso mencioné al inicio que los oradores con mayor éxito son los que usan con mucha frecuencia este sistema de la comparación ilustrativa. Toda aquella generación de la época de Jesús, en el primer siglo, particularmente en la tierra de Israel, donde más predicó el Señor, toda aquella generación le entendió. Las cosas se complican cuando en Occidente y en siglo XX leemos las enseñanzas del Maestro. Por sencilla que sea la enseñanza, para nosotros, las comparaciones que usó el Señor, como no están en nuestro contexto, algunas de ellas llegan a ser un misterio. Otras, si no lo son, por lo menos nos tienen quebrándonos la cabeza. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué significa? ¿A qué se refería el maestro cuando dijo, si la sal pierde su sabor? Porque en nuestra época y en nuestra cultura, pues nada más conocemos un tipo de sal, y la sal, hasta donde yo entiendo, en el arte culinario, la sal no pierde su sabor, por el contrario, la sal cumple su función. Sala las cosas. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando él dice si la sal pierde su sabor? Todos le entendieron porque allá había un tipo de sal que es la sal de mar y no se refería a la sal de mesa. Y entonces la comparación que hace Jesús cuando él menciona si la sal pierde su sabor ya no sirve para nada sino para ser echada al muladar, todos le entendieron porque eso era parte de la vida en Israel. ¿A qué se refería el maestro cuando él dijo que el vino nuevo
es mucho mejor que se vacíe en odres nuevos. Tanto en mi época, en nuestra época, como en Occidente, da lo mismo que yo vacíe el vino en una copa que acabo de comprar o en un vaso que ya tiene 20 años. ¿Cuál es la diferencia para mí? Ninguna. Pero ellos sí estaban entendiendo a qué se refería Jesús en marcar una distinción entre vaciar vino nuevo en un odre viejo o en un odre nuevo. Y Jesús no lo explica, no necesitaba explicarlo. Ellos lo estaban entendiendo perfectamente. ¿Alaban a Dios? ¿A qué se refería el maestro cuando dijo el hombre con el vestido de bodas? Nosotros aquí en Occidente sabemos que la única que lleva vestido de bodas es la novia. O en su caso el novio lleva un traje, pero en la parábola del vestido de bodas era un invitado el que no llevaba el vestido. Aquí en las bodas usted puede ir como quiera, mientras vaya presentable, y eso no que sea una regla, sino que es por cuestión de imagen. Pero allá, el no llevar el vestido de bodas le ganó el ser expulsado, le ganó el ser echado fuera de la fiesta. Entonces todas las personas entendían de inmediato a Jesús cuando hacía estas comparaciones. Nosotros, aún los predicadores, estamos aquí viendo diccionarios, rascándonos la cabeza y ¿dónde está el misterio? Claro, para nosotros es misterio. ¿Alaban a Dios? Y entre la lista de comparaciones que encontramos a lo largo de la Biblia, porque no solo Jesús usó este sistema, lo usaron los profetas. Cuando leemos en el Antiguo Testamento algunos de los libros, principalmente profetas mayores como Ezequiel, Jeremías, Isaías, ellos usaron también este sistema de comparaciones ilustrativas. Y muchos de ellos en sus listas de comparaciones tenían a los animales. Los animales fueron usados con mucha frecuencia, aún por los apóstoles en sus enseñanzas. No se diga por Jesús. Jesús habla de las ovejas, habla de los cabritos. Jesús habla de las águilas. Entonces los animales también fueron usados para comparar y así hacer más entendible la enseñanza. Y la lista de animales que aparece en la Biblia es demasiado larga. Si nos vamos al libro de Levítico o de Deuteronomio, en el capítulo 11, cuando se habla de la lista de animales inmundos, la lista de animales limpios, todos aquellos animales en su tiempo eran considerados inapropiados en la dieta de los judíos, pero ya en la enseñanza bíblica tienen características que nos permiten a nosotros entender un mensaje. ¿Alaban a Dios? Muy bien, la lista es muy larga, pero yo me voy a enfocar en una especie en particular. Y yo quiero tomar este sistema de la ilustración comparativa para hablar de las aves. Aquellas aves que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y de aquí es donde extraigo el nombre para mi sermón. Mi tema de hoy se llama Parvada. Las personas de aquellas épocas también entendían las ilustraciones de las aves, porque se hablaron de aves en esas comparaciones de su época y de su región. No se usaron otras aves, sino las aves de su época y de su región. Por lo tanto, aquellas personas conocían las características de ese animal que se estaba citando en la comparación. Como hoy en día podemos entender perfectamente cuando alguien usa en una comparación al perro, porque el perro como un animal doméstico, y lo encontramos en todas partes, en todos lugares, en muchos hogares de diferentes tipos, podemos usar una comparación.
Cuando regañamos a los hijos que se están peleando con mucha frecuencia, están como perros y gatos, de inmediato captamos. La comparación es muy adecuada porque tanto el perro como el gato está en nuestra época, está en nuestro entorno y todos conocemos las características. Son dos animales que no simpatizan mucho. Entonces, en aquel tiempo, cuando se citaba un ave, aquella ave tenía características que eran las que interesaban en ese momento de la comparación, las características de aquel animal, para que la enseñanza se pudiera entender. Entonces, al citar el ave, ¿qué es lo que quería que se entendiese quien citaba tal ave? Estaba aludiendo a alguna característica del ave, como podría ser su tamaño, podría ser su dieta, podría ser su velocidad, podría ser su naturaleza, si era agresiva, si era pacífica, etcétera. ¿Alaban a Dios? Esas características son las que contienen el mensaje comparativo. Repitan, esas características son las que tienen el mensaje comparativo. Por ejemplo, la paloma fue usada por Dios para representarse a Él mismo. Dios usa la paloma para representarse a Él mismo. Lo vemos en San Juan, capítulo 3, cuando desciende Dios en forma de paloma. ¿Qué características encontró Dios en la paloma para representarse a Él mismo? En primer lugar, su naturaleza. Es un ave extremadamente mansa. A diferencia de otras aves que uno intenta tocar, lo picotean a uno, o se defienden, o emprenden el vuelo. El ave es un animal extremadamente mansa. No se diga la clase de paloma blanca. La paloma blanca es mansa. Entonces, por eso también es representada o es usada para representar a nivel mundial el símbolo de la paz. Aparece en muchas culturas, en muchas banderas, en muchas circunstancias. También su alimento. El ave es un animal que come alimento totalmente limpio, en particular todo lo que es trigo. Eso representa muy bien cómo es que Dios solo digiere lo limpio. El mecanismo de limpieza que tiene esta ave, a diferencia de otras aves, como el cuervo, que se sumerge en el lago para limpiarse y luego se sacude, el ave emana un aceite interno, tiene glándulas que terminan en las plumas y emana un aceite que le permite estarse limpiando a ella misma. Entonces la limpieza de la paloma, la limpieza de la paloma viene de adentro hacia afuera. Eso es una representación de la pureza o Dios como la fuente de la pureza. Y finalmente la paloma es un ave mensajera, tal como Dios es un mensajero y lo ha sido a través de todas las edades. Estas características son las que Dios vio en la paloma para tomar la paloma y representarse a ella misma o a él mismo hasta el día de hoy. Entendiendo esto, ya tenemos un parámetro para encontrar el significado de otras aves que aparecen en los pasajes bíblicos y que fueron usadas estas aves para hacernos más entendible la enseñanza. Claro que ellos la entendieron de inmediato, ahora nosotros tenemos que estudiar primero las características del ave. ¿Para qué? Para que podamos ver qué es lo que nos quería decir el Señor. ¿Alaban a Dios? He escogido 5 aves que estudiaremos sus características para que cada que nos topemos a estas aves en la Biblia, ya sepamos qué es lo que Dios nos quería decir en ese pasaje. Vamos a estudiar
el avestruz, la gallina, el águila, el cuervo y la golondrina. ¿Alguien pudiera decirme por qué vamos a estudiar las características de estos animales? Nuestra hermana Isabel. Me preocupa que alguien vaya a pensar que estoy motivando a la iglesia a tener pollitos en su casa. Adelante, hermana. Vamos a estudiar sus características para conocer el mensaje comparativo. Exactamente. Conocer el mensaje, muy acertada la respuesta. Cuando Dios estaba ilustrando la enseñanza, toma el ave y dice, como esta ave. Pero si no conozco sus características, no me quedo igual, me quedo peor. Ahora no entendí la enseñanza y ahora de pilón tampoco entiendo qué tiene que ver esta ave en el asunto. Pero si entiendo sus características, entonces como todo buen mexicano voy a decir, muy bien, yo sé que hay más aves, pero estas son suficientes para el alimento de hoy. Sin más, entremos en materia. Comencemos con el avestruz. Vayamos a Job capítulo 39. Job 39 en el versículo 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Muy bien, aquí el Espíritu Santo nos ahorró la investigación de las características del avestruz. 3 características que tiene esta ave y que puede ser usada para comparar a cierto tipo de padres y madres. Quienes no saben nada de amor, no saben nada de cariño, no saben nada de besos, abrazos, ni de misericordia para con su familia, aunque ellos aseguren y juren que sí. Y este tipo de padres abunda. Así como el avestruz se endurece para con sus hijos, podemos ver hoy en la actualidad cuántos padres y cuántas madres tratan a sus hijos como si fueran extraños. Se sabe de autoridad, claro está, es lo que más recalcan ellos en el hogar. Soy tu padre, soy tu madre, a mí me respetas. Pero nunca tienen la oportunidad de acariciarlos, nunca tienen la oportunidad de abrazarlos, nunca tienen una palabra de aliento. No hay sentimiento, igual que el avestruz para con sus hijos. Aparte de la insensibilidad que muestra este animal para con sus crías, aparte de la dureza, dice, se endurece con ellos como si no fueran sus hijos, también se revela la estupidez en su tarea de madre. Dice aquí la Escritura que no teme el avestruz de que estos mismos huevos que ella tuvo, que ella estuvo empollando, ella no tiene temor de que sean quebrados por la bestia del campo. En otras palabras, no entiende que el hecho de haber tenido esas crías pudo haber sido un trabajo en vano.
Igual este tipo de padres tienen estas tres cosas en común. Son tan estúpidos, son tan estúpidas en su tarea de madre, que realmente no saben que están dañando, no entienden que están afectando a los hijos en la manera en que los tratan. Increíble. Toda la vida tratándolos con la punta del pie, dañándolos, afectándolos, y no se dan cuenta. Ellas o ellos creen que están haciendo un buen papel. Solo por el hecho de que les sirven de comer, les compran la ropa, los llevan a la escuela. Ellos creen que con eso han cumplido su tarea de padre o madre. Y en tercer lugar, esta ave, aunque es fuerte y es valiente porque se burla del caballo y de su jinete, dice Job que Dios le privó de sabiduría y de inteligencia. Cuando se trata de hacer entrar en razón a este tipo de personas, no te entiende. Cuando tú le dices, estás trabajando mal con tus hijos, los estás tratando de una manera que un día ellos van a crecer, se van a olvidar de ti, te van a dar la espalda. No lo entienden. No ven que un día van a cosechar el mal trabajo que están haciendo con ellos. ¿Y por qué no lo ven y no lo entienden? Porque al igual que al avestruz, Dios les privó de sabiduría y de inteligencia. Y los que trabajamos en consejería somos los que más somos testigos de estos casos. Hay ocasiones en que un padre, una madre puede estar desorientado, nos sentamos a platicar con él, ya sea yo como un guía espiritual, un psicólogo, un terapeuta, está haciendo un mal trabajo como padre, como madre, lo asimilan, se enderezan. Pero las avestruces o los avestruces en los hogares del siglo XX-XXI están privados de sabiduría y están privados de inteligencia y van a continuar con este sistema. Qué lamentable. Así puede haber 100 personas que le digan, estás mal, estás consintiendo demasiado a tu hijo, lo vas a echar a perder, es un error. El avestruz va a seguir así porque así nació. Yo llevo 31 años en el cristianismo, 30 años en el ministerio, y por más que le digo a la madre, está echando a perder a su hijo, ella sigue creyendo que está haciendo lo correcto y se mantiene ahí, y ahí se va a mantener el avestruz. No hay nada que hacer por el pobre avestruz. Dios, tenos misericordia. Así que cuando se dé una parábola y aparezca el avestruz, ya entiende usted ahí la comparación que se está haciendo y de qué tipo de padres se está hablando. Ahora tenemos el contraste, increíblemente un contraste, en un animal que pareciera ser tan insignificante, tan cotidiano, probablemente tan sin valor, la gallina. Abra Mateo 23. Solo un versículo, el verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mire, una manera muy condensada. Le dice el maestro, el Mesías de aquella nación, a su pueblo, lo que él quiso hacer tomando a este animalito. Tomó a la gallina. Nuevamente, el contraste de lo que es el avestruz. La gallina es un ave con un toque especial de maternidad. La gallina es un ave con un toque especial de maternidad. Cuida a sus pollos en todo momento. Desde que estos salen del cascarón, los protege, como dijo el maestro, con sus alas. Extiende sus alas y
Ahí abajo se colocan todos los pollitos en tiempo de lluvia, cuando el sol está quemando, cuando es muy intenso, la gallina les hace sombra, los protege. Cuando se viene el aguacero, corren los pollitos, pero la gallina va así, tapándolos, cubriéndolos. Ese sentido de maternidad que lleva a esta ave aún a enfrentar cualquier especie. Hay videos donde está una gallina en el campo junto con sus pollos y un águila, una ave más fuerte, más potente, ataca a los pollitos y la gallina enfrenta al águila para defender a los pollos. Nada que ver con el avestruz. Y eso es lo que le impactó al Señor. Y la nación de Israel conocía, ellos tenían gallinas. Como agricultores, como campesinos, ellos llevaban sus gallinas. En su camino en el desierto llevaban gallinas. Así que conocían perfectamente la maternidad de este animalito. Y Jesús toma este animal y dice: yo quise hacer con ustedes, judíos, lo mismo que hace la gallina con sus polluelos. Quise colocarte bajo mi cuidado, protegerte. Quise extender mis alas para que tú te metieras bajo mi cuidado, mi protección. Pobrecitos de los polluelos del avestruz. Cuando corren a ser protegidos, reciben una patada. Reciben un regaño, una humillación. El avestruz le echa todos los errores en cara al pobre polluelo avestruz. ¿Qué pico tan feo tienes? Estás horrible, eres así. Así es el avestruz. Se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos. Te me largas de casa, no te quiero aquí. No, eso no hace la gallina. La gallina los protege. Hasta que la sabiduría que Dios puso en ese animal que muchas veces menospreciamos demasiado, Dios le puso a la gallina el tiempo adecuado en el momento en que ella tiene que dejar de protegerlos. ¿Quién tiene gallinas aquí sabe de lo que estoy hablando? ¿Cuántos tienen gallinas en casa? Levanten la mano. Ustedes saben muy bien que la gallinita se empieza a retirar de los polluelos cuando estos han crecido, pero mientras no crezcan, los está protegiendo, sale con ellos para velar que estén comiendo, para encontrar la comida, y con razón el maestro tomó esta avecita. Y vea la frase que usa el Señor en la gallina, es la misma que usa en relación a las águilas. Dice, bajo sus alas, porque en el Salmo cuando habla del águila, dice que los llevó también sobre sus alas. O el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. ¿Alaban a Dios? El Eterno extiende sus alas, produce una sombra que mitiga el calor. Una sombra que infunde confianza y seguridad. Esa es la gallina. También. Si por feíta, sencillita que esté, moteadita. A Jesús le gustó, no la parte estética, le gustó lo que la gallina está dispuesta a hacer por sus polluelos y se apropia de esas características y le dice a su generación: Jerusalén, yo quise hacer lo mismo. Quise que te sintieras resguardada bajo la sombra de mi protección. ¿Cuántas veces te quise juntar? ¿Alaban a Dios? Grande el Maestro. Grande el Maestro. Vayamos con el águila. Esta ave con muchas virtudes es excelente para representar a Dios, como a los cristianos que tienen un nivel de espiritualidad y de vida mucho más alto que otros cristianos. Porque hay muchos cristianos, pentecostales, adventistas, luteranos, mormones, apostólicos, la luz del mundo, los primos,
Es que se ofenden si les digo hermanos. Es más, si todavía aún así de primos se ofenden, los primos políticos. Vamos a alejarnos más de ellos. Tenemos varios cristianos, pero hay cristianos con una calidad de vida y con una calidad espiritual más alta que otros. Esos cristianos que tienen una calidad de vida mucho mejor que la de otros son representados perfectamente por esta ave, el águila. Tenemos varias escrituras que nos dan algunas características, son muy extensas, pero vamos a tomar 3 escrituras para poder hablar ahorita de sus características. Abran por favor el Salmo 103. Bendito el Señor por siempre. Solamente voy a tomar del Salmo 103 el versículo 5. Refiriéndose a Jehová, el verso 5 dice: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nos vamos a Isaías 40, nos adelantamos ahí unos libros, Isaías 40. Y en Isaías 40 tomamos el último versículo, el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y por último, Lucas 17. También es el último versículo y es el versículo 37. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En la lista de características que encontramos en esta hermosa e impresionante ave están las siguientes. Primero se las doy y luego las analizamos de manera muy breve. Su velocidad, su vista tan aguda, su fuerza, su rejuvenecimiento, su apetito, su maternidad, su estructura para aguantar la presión de las alturas y su estilo de muerte. Podemos añadir algunas otras, pero creo que estas son las más esenciales para la comparación que requerimos cuando leemos o escuchamos sobre las águilas. Su velocidad, que apenas es superada por la velocidad de la golondrina. Entre las aves más veloces del mundo están estas dos, la golondrina, y esto le gana si acaso por el peso, porque la comparación en cuanto al peso, la diferencia es mucha. Un águila llega a pesar entre 4,5 kilos y hasta 6 kilos, mientras que la golondrina puede llegar a pesar hasta gramos. Así que apenas es superada el águila por la golondrina. ¿La velocidad para qué? La velocidad para avanzar, para crecer y para actuar ante los mandamientos divinos. Hay cristianos, como dice Santiago, que son muy tardos. Cristianos que escuchan el mandamiento, no hacen nada, escuchan el mandamiento al siguiente culto, no hacen nada, lo escuchan en un mes, llevan 2 años escuchando que aquello es pecado y siguen ahí mismo. El águila es veloz, el cristiano es veloz en actuar. Así dijo mi Señor, esto se hace así. El otro cristiano, que ya estaremos hablando de él en un momento, ahorita hablamos de ti, no te desesperes, ahorita estoy con el águila. El águila se levanta del culto, llega a su casa y esto es lo que hay que hacer porque así dijo el Señor. ¿Alaban a Dios? Rápidos para actuar.
rápidos para obedecer al maestro. También tenemos en el águila su vista tan aguda, su vista de largo alcance. Dentro de los experimentos que se han hecho, se ha calculado que un águila puede ver a una altura de un edificio de 10 pisos, distingue perfectamente una hormiga. Sería el equivalente, si un humano tuviera la vista de un águila, podría leer un libro a una distancia de 20 metros, si tuviéramos la vista del águila. Algunos ni con lentes vemos de frente. Pero no os preocupéis, porque eso solo es una representación. Y hay algunos que tienen una vista aguda espiritual, que pueden ver con toda claridad lo que dice el mandamiento. Y otros no ven, que la Biblia lo prohíbe. Por el contrario, lo que ven con esos ojos espirituales cegatones, miopes, cristianos que usan lentes espirituales con fondo de botella, lo que ven dice, no, pero aquí dice que no es para nuestra época, fue para otro tiempo, y dejan el mandamiento a un lado. O sí dice aquí, pero esto no es para mí, lo ven para otros, pero no para ellos. Pero el águila espiritual puede ver con toda claridad el mandamiento divino y principalmente puede ver que es para él. ¿Alaban a Dios? Y porque hay cristianos que se sientan con su paraguas en el culto y sale la enseñanza y cae ahí sobre el paraguas y todo se les escurre, nada le tocó a él. Por el contrario, se cita algo, qué bueno que está aquí mi suegra. Y se cita esta otra cosa, qué bueno que hoy sí vino mi esposo. Y se cita el otro, qué bueno que está aquí el hipócrita del hermano Nicolás, qué bueno que está aquí. Para todos les tocó, menos para el cegatón. Su fuerza, se sabe que el águila puede llegar a levantar un lobo con sus garras y subirlo a grandes alturas y desde ahí soltarlo. Por ejemplo, algunas de las águilas que llegan a cazar tortugas, grandes tortugas, para poder comérselas y para que el caparazón se rompa, las llegan a subir hasta 200 metros de altura y desde allá las sueltan. Su fuerza. ¿No es lo que prometió Isaías? El que no tenga fuerzas y vaya con el Señor, le va a multiplicar el Señor las fuerzas como el águila. Ya ve cómo somos de quejosos los cristianos. Ya no aguanto. Ya fue mucho. Ya no puedo. Yo creo que ya ahora sí el próximo domingo ya no voy al culto. Hasta arrastramos los pies para venir a la iglesia. Óigame. Ni apoyo de águila llegas tú, ni apoyito de calendario llegas tú, amigo. El águila se distingue por su fuerza. Y claro, no es fuerza nuestra, es la fuerza que Dios nos da. Esa es la promesa que leímos en Isaías 40:31. Su rejuvenecimiento. En lo natural, no solo en la especie humana, también en el reino animal. En la medida que tanto la persona como el animal envejece, pierde muchas cualidades. Pierde, hablando, por cierto, pierde fuerza. No podemos esperar que una persona de la edad tenga más fuerza que un joven o la misma fuerza que un joven. Pierde la capacidad de la vista, pierde memoria, pierde muchas cosas. Pues el águila, cuando llega a una etapa donde ella se empieza a sentir vieja, puede ella misma rejuvenecerse. Claro que el método es muy doloroso. Muy doloroso. Buscan un lugar solo y lo primero que hace el águila, lo primerito es, empieza a golpear su pico contra una roca hasta que el pico se le destruya. Queda
con la mitad del pico el águila, porque se empieza a debilitar el pico. Después de golpear el pico, hay que esperar a que crezca y luego ella misma se arranca las garras, porque éstas se debilitan y ya no tiene fuerza para detener la presa o desgarrar la presa. Entonces, cuando el pico sale, ahora arrancarse las garras para que vuelvan a salir. Y finalmente, en una comarca extensa, busca peñas donde tome distancia y con velocidad se golpee contra aquella peña para que las alas viejas se empiecen a aflojar y se caigan. Entonces, mientras está golpeando y golpeando y golpeando, las plumas se van aflojando y se van cayendo. Un proceso muy doloroso, muy doloroso. Golpearse contra la roca, tanto el pico y arrancarse las garras y golpear su cuerpo. Pero después de 150 días, no solo salió pico nuevo, salen plumas nuevas, garras nuevas, y está nuevamente joven el águila. Si te estás volviendo viejo, de tal manera que ya no tienes vista, ya no puedes ni ver la Biblia, si ya tu pico no se abre para comer en los cultos, si ya no tienes garras para cazar, te tienes que golpear en la roca que acompañó al pueblo de Israel en el desierto. Dice Pablo en 1 Corintios 10, esa roca era Cristo. Ahí es donde tienes que ir en el altar de Dios y empezarte a golpear allí, si es que quieres rejuvenecerte. Si ya vienes al culto con bastón, hermano, porque algunos llegan aquí con bastón de 14 años, de 18 años. Ay, apenas, qué bueno que llegué al culto. Ay, Dios mío, la próxima vez me mandan taxi, por favor. Ya el pobre no tiene fuerzas. Necesitas rejuvenecerte. Las primeras veces que teníamos la fuerza del águila, recién andábamos en el primer amor, hasta a pie nos veníamos. No había para el camión, no importa, vámonos a pie, la idea es llegar. Ay, y ahora, tengo que calentar el carro. Tengo que subirme al carro. Ya estás chocheando espiritualmente. Y qué ironía, ¿no? Hay ancianos jóvenes y hay jóvenes ancianos. Bueno, a fin de cuentas, dice Isaías, ambos se cansan, aún los jóvenes. Se cansan, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, siempre y cuando vayas a golpearte contra la peña. Dile al que está al lado, te invito a darnos unos azotones. Su apetito, el águila, aunque está clasificado como un animal carroñero, hay más de 40 especies de águilas, pero la mayoría de ellas solamente come carne recién muerta. Esto es, caza y de inmediato mata a su presa y se la come. No es como el buitre, no es como el cuervo, no es como el cóndor, algunas especies de cóndor, que pueden comerse un cadáver putrefacto de 10, 15 días ahí agusanado. El águila no, solamente carne fresca. Eso también representa la dieta del cristiano. ¿Qué tipo de alimento come el cristiano? Alimento fresco, que es la palabra de Dios, o alimento agusanado del que pasan en el canal 13. ¿Sí? O tus libros de cómics, o tus historias que vas a ver al cine. ¿Cuál alimento comes? Su maternidad, también el águila es un ave que cuida de sus crías y no las descuida hasta que llegue el tiempo en que estos tienen que salir del nido. Aquí esto representa perfectamente a Dios. Han de recordar en el sermón titulado Como el águila excita su nidada, predicado por el reverendo Branham. Él menciona que un águila forma su nido de espinas.
Y una vez que tiene el nido hecho de espinas, va y caza alguna liebre, le quita la piel y luego forra las espinas y deja bien acoginado el nido para que cuando nazcan los polluelos tengan un avivamiento pentecostal. Así es que cuando nacen los polluelos, contentitos de aquí para allá, brinque y brinque, rodando, echando marometas, igual como todo buen pentecostal, que le da más énfasis al escándalo que a la palabra de Dios. Sí, porque tal vez se duerman en los cultos, no sean reverentes en los cultos. Pero cómo brincan y cómo bailan, ¿eh? Bueno, así los polluelos. Entonces ahí están los polluelos creciendo. De un lado para acá en el nido, son nidos grandes. Pero llegado el tiempo en que el águila en su sabiduría sabe que esos polluelos tienen que aprender a volar, porque pues no va a tener ahí al águila grandotes ya los polluelos y mamá águila cazando, como algunas mamás de aquí, ¿verdad? Que quieren darle todo al bebé y que no le falte el trabajo. Y no tienes trabajo, hijo, no te preocupes, yo te doy dinero. Y ahí está la avestruzota. No, el águila sabe en qué momento tiene que soltar al polluelo y lo primero que va a hacer es hacerle incómodo el nido. ¿Para qué? Para que el polluelo quiera salir del nido. Así que empieza poco a poco a quitar las pieles del nido y empiezan a quedar las puras puntas de las espinas. Así que el polluelo, que estaba bien a gusto, bien cómodo y bien contento, se recarga y siente el piquetazo ahí de la espina y se hace para acá y entonces empieza a ser incómodo el nido. Eso orilla al polluelo a querer salir del nido. Y entonces ya cuando el polluelo está buscando escaparse, entonces dice mamá, ahora sí llegó la hora de volar. Lo toma con su pico, lo trepa en una de sus alas, lo sube a todos de un junto porque todos tienen que aprender parejos. Sale a volar y luego cuando va volando, lo sacude y ahí van los polluelos en el aire maromeando. Tienen que aprender a volar. Antes de que se azoten, desde arriba acelera, segunda, tercera, cuarta, quinta, antes de que caigan en el piso lo recoge. Esa es nuestra gran águila celestial. Cuando llegué al culto aquí, todo bien bonito. Hermano Víctor, lo amamos, aleluya. ¡Mua! Amor, abrazos, bienvenida. Y el Señor dejó todas las pieles aquí cómodas en el nido. Y el pastor me recibe cada rato y, ay, qué bonito, yo no tengo que formarme. Entonces todo era cómodo hasta que dice el Señor, vamos a quitar esta piel y nos hacen el primer feo. Y nos piden dinero prestado y no nos pagan. Y empiezan las incomodidades y es que tienes que volar, amigo. Sí, este no es tu nido, esta tierra no es tu casa. Tenemos que enseñarnos a volar espiritualmente y comprender que este nido tuvo su función en un inicio, pero este no es el hogar nuestro. El Señor Jesús dijo en San Juan 14, voy a prepararles una morada. ¿Alabar a Dios? También tenemos su estructura para aguantar la presión de las alturas. El águila puede alcanzar alturas en donde se pierde de la vista del ojo humano y en la medida que uno sube en la atmósfera, aumenta la presión. Esa es la razón que las naves, los pilotos tienen que llevar equipos especiales, los paracaidistas tienen que llevar equipos especiales por la presión atmosférica que hay allá arriba. El águila no necesita uniforme. ¿Ha visto usted alguna vez un águila con goggles? Están diseñadas para aguantar la presión y un verdadero cristiano puede aguantar cualquier prueba que Dios le envíe, porque Dios evaluó que su hijo puede aguantar ese problema. Claro que el que no es águila, si lo metemos bajo presión, si metemos a un pollo bajo presión, el pollo tiene sus cualidades, ya hablamos cuáles son, pero no está hecho para volar a las alturas. Si se sube a la altura de un águila, su cuerpo explota, se desintegra.
Y podemos ver a los pollitos desintegrándose aquí mismo en la iglesia. El pollito está así casi por reventar. La hermana no me quiere saludar, la hermana no me quiere saludar, la hermana me ve feo. Esas cositas lo están haciendo reventar. Mientras que el águila, ya se le murió un familiar, ya tuvo un accidente, ya perdió el trabajo, ya se quedó sin dinero, ya se enfermó y está bajo presión, pero ella sigue volando en las alturas, aleluya. Y los otros, ya me voy porque el pastor no me quiere atender. Ya, bien enojados, se van a otra iglesia. Bueno, a fin de cuentas, pollos. Su estilo de muerte es algo también que a fin de cuentas el águila muere, pero no muere como cualquier animal. El águila, en la medida que cumple más edad, su pico sigue creciendo, pero se mete hacia abajo de la parte del paladar, crece hacia abajo. Eso impide que el águila abra el hocico y pueda comer, porque el pico crece hasta que se engancha y ya no la deja abrir la boca. Entonces el águila, como se puede rejuvenecer, no muere de edad, sino muere de hambre. Igual que todo buen cristiano, aunque seas un águila, si tú llegas un día a dejar de comer la palabra de Dios, es un hecho que te mueres. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino... Amén. Muy bien, estas son las características del águila. Vayamos con el cuervo. Génesis capítulo 8. Génesis 8, versículo 7. Y envió un cuervo, hablando de Noé, en el arca, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca. Qué interesante. Mientras que el cuervo iba y venía, la paloma no halló donde sentar la planta de su pie. Entonces, ¿dónde la sentaba el cuervo? Pues en todos los cadáveres podridos que estaban flotando en las aguas después del diluvio. Seres humanos como animales, todos aquellos cuerpos aguzanados y putrefactos que estaban flotando, es donde el cuervo llegaba y se quedaba ahí, comía y luego regresaba al arca. Una perfecta ilustración de un hipócrita, porque el cuervo tiene las siguientes características. Número 1, su alimento es carroñero, pero no solo es carroñero. Los animales carroñeros como el buitre exclusivamente son carroñeros, pero lo interesante es que en la dieta del cuervo puede comer tanto carroña como trigo. Es por eso que el cuervo en el arca comía trigo, pero cuando se iba fuera del arca comía cadáveres. Igualito que el hipócrita, que viene aquí a sentarse y aleluya la palabra de Dios. ¡Qué buen sermón! La palabra de Dios sabe rica, y luego se va a comer sus porquerías de pecado allá al mundo. Se va a sentar allá al cine a ver una película con mensajes pecaminosos, inmundicia y suciedad, y luego regresan aquí al arca de Dios y otra vez a comer el trigo de Dios, y luego otra vez se van a comer su cochinada ya, y ahí va el cuervo, iba y volvía. Ahorita no levante la mano, déjeme acabar primero. Interesante. El cuervo, hablando de esa perfecta representación de un hipócrita, el cuervo en lo natural es un excelente imitador.
Es un excelente imitador. Y no solamente puede imitar sonidos, animales, sino puede imitar humanos. Quizás usted no sabía, pero el loro no es el único que puede hablar, igual que el ser humano, el que puede repetir palabras. El cuervo también repite palabras. Así como el loro puede repetir una frase, los cuervos repiten frases completas. Y son muy inteligentes, igual como dijo Jesús en Lucas 16, así son los hijos de las tinieblas, son sagaces. Son sagaces. El cuervo es tan inteligente que puede imitar un lobo, y cuando necesitan comer y encuentran un cadáver, imitan el aullido de un lobo para atraer otros lobos, y estos desgarren y coman. Y lo que dejan, entonces ya llega el cuervo y se come lo demás. Pueden imitar diferentes animales. Igual que el hipócrita, puede imitar el cristianismo muy bien. Se sienta entre nosotros, se viste como cristiano, habla como cristiano, carga una Biblia como cristiano, canta como cristiano, pero cuidado porque solo es una imitación. Maestros en el arte de la imitación. Pero su alimento, claro, lo delata. El cuervo es un ave muy sociable. Puede socializar no solo con cualquier otra ave que no sea de los cuervos, puede socializar con cualquier animal. Hay cuervos que han sido adoptados en algunos hogares y socializan con el perro y socializan con el gato. El cuervo puede socializar con cualquier animal. Igual que los hipócritas, ahí los vemos que muy amables llegan a la casa y hermanito y aleluya y traje pan y traje leche y usted dice, este es un encanto. Después de Santo Tomás y San Jerónimo, este es un hombre que debió de haber sido beatificado. De hecho, es un santo de Dios. No, hombre, solo imita y es bien bueno y es bien sociable. Alaban a Dios. También el cuervo, increíblemente, puede cantar. Y quién sabe si sea de los más entonados. A lo mejor hasta instrumento tiene. Nada con el coro, nada personal contra el coro. Cada quien que se ponga el chaleco si le queda. Ok, quisiera seguir ampliando de esto porque, pues para que llenen, pero me falta la golondrina. Ok, vamos a pasar a la golondrina. Vayamos a Jeremías capítulo 8. Dice el versículo 7, Jeremías 8, verso 7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Vea la comparación que está haciendo aquí nuestro Señor para ayudarles a entender a Israel en qué lo estaban decepcionando. Cita el Señor aquí otras 3 aves, pero la que nos interesa es la golondrina. Esta ave es famosa por la migración. Es una de las aves que migran cada año. Llegado el invierno, a diferencia de otras aves e incluso de otras especies que llegan a adaptarse al invierno, que encuentran cuevas, encuentran refugio, hay otros animales que tienen que migrar. Creo que los animales más famosos en migraciones es la mariposa monarca. Bueno, en esa magnitud porque son cientos de miles
de mariposas las que migran, también son miles de golondrinas las que migran. Principalmente estas migraciones se ven con mayor intensidad, mayor cantidad en Europa. Migran aproximadamente a 3,000 kilómetros de distancia porque se van hacia el sur, hacia África. Cuando llegue el verano, siendo que se está aproximando en la siguiente estación el invierno, entonces se van. Pero lo sobrenatural de este tipo de aves que migran es que cuando llega el momento, ellas saben, tienen un reloj interno y saben cuándo regresar y a dónde regresar. Porque la golondrina, llegado el tiempo que regresa, no solamente regresa al mismo lugar, sino que regresa a su misma zona y regresa al mismo nido que ella construyó. No regresan y se hacen otro nido como la mayoría de las aves, regresan exactamente al mismo nido. Y también si alguien en su casa tiene un nido de golondrinas, sabe muy bien esto. Yo tengo uno en casa y recién los inquilinos, y luego no pagan renta estos tipos. Regresan de la migración y regresan a habitar el mismo nido, sin importar cuánto tiempo se hayan ido. Esto nos habla de aquellos cristianos predestinados para vida eterna. Cristianos escogidos por Dios para tener vida eterna. No que tú escogiste a Dios, sino que Dios te escogió a ti para tener vida eterna. Y por alguna razón, no hablemos ahorita de esa razón, por alguna razón, en su caminar a los 10 años, a los 13 años, a los 18 años, a los 25 años, ese cristiano se fue del camino de Dios, se alejó del camino del cristianismo. Y estuvo 1 año, 2, 3, fuera de la vida cristiana. Pero si es un hijo de Dios, igual que la golondrina, tiene que regresar. Y va a regresar a su nido, no a cualquier lugar. Si aquí naciste y este es tu lugar, aquí vas a regresar. Y si no eres de aquí, píntale. Sí. Menos los nuevos, se van a levantar ahorita los nuevos y se van. No, yo me refiero a los que llevan años aquí y dicen, no, es que yo no soy de aquí. Adelante, pues hay que buscar el nido de donde eres. Porque ahí donde Dios te colocó, ahí es donde vas a prosperar. Y si fuiste escogido para vida eterna, puede ser que estés 2, 5, 10, 20 años fuera, pero la golondrina dice aquí en este versículo que ella conoce su tiempo. No crean que ella regresa y dice, ay, me equivoqué, todavía sigue el invierno. Ella regresa en el tiempo en que tiene que regresar. Y los pastores que comprendemos eso, no nos apresura a regresar a los que se fueron. En el tiempo de Dios, ellos estarán aquí en la casa de Dios. No necesitamos amenazarlos ni asustarlos. Te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. No empuje a la golondrina, ella solita regresa a casa. Muy bien, hermanos, podemos todavía seguir ampliando esto porque en realidad siempre habrá algo que aprender de las aves. Así que lo único que me queda es preguntarles, ¿qué ave los representa a ustedes? Pónganse de pie. Una vez más, tu fidelidad ha sido probada en esta tarde, Señor. Sin merecerlo, sin haber hecho ningún mérito, tú has venido el día de hoy a darnos el alimento espiritual. Gracias por tu gran misericordia.